Desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna parte dice que la religión salva a nadie. Pertenecer a ninguna denominación te salva. Pertenecer a una institución religiosa no te salva. Lo que te salva es estar en el reino de los cielos. Lo que te salva es estar conectado con el Rey. Amén. Dásela fuerte, se la va a dar. Aleluya, gloria a Dios. Jesús dice que predicaba el evangelio del reino y enseñaba en la sinagoga. Escucha esto. Muchas veces, en muchos lugares, predicamos acerca de los milagros, predicamos acerca de todo lo que Jesús hizo, predicamos acerca de fe, predicamos acerca de prosperidad, predicamos acerca de muchas cosas. Pero ese no es el mensaje. Esa es la evidencia. No es el mensaje. Quiero decirle que Jesús nunca predicó acerca de fe. Jesús nunca predicó acerca de liberación. Jesús nunca predicó acerca de prosperidad. Jesús nunca predicó. El mensaje de Jesús era acerca del reino de los cielos. El mensaje de Jesús era las buenas nuevas, la mejor noticia que la humanidad pudiese escuchar. El reino de los cielos ha llegado. Te reto a que estudies los 4 evangelios. Estudia los 4 evangelios para que veas, amén, que el mensaje de Jesús siempre fue acerca del reino de Dios. La liberación, los milagros, las sanidades, amén, es la evidencia de que el reino de los cielos ha llegado. Pero no es el mensaje. Escucha esto. Cuando decimos el reino de los cielos ha llegado, es por eso que, escucha esto, esta es la razón por la que mucha gente, muchos predicadores, muchos pastores, muchos evangelistas no predican acerca del reino. Porque cuando se predica acerca del reino, tú estás diciendo que el gobierno de Dios ha llegado. Tú estás obligado a demostrarlo. Porque yo te puedo decir, el reino de los cielos llegó. Bueno, ¿dónde está la evidencia para yo creerte? Escucha, presta atención. Cuando Jesús vino y le dijo, escucha esto, cuando Jesús vino y le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, los fariseos comenzaron a murmurar, ¿quién es este? El único que puede perdonar el pecado es Dios. Porque si yo te digo a ti, tus pecados son perdonados, pero no hay una evidencia de que realmente tus pecados fueron perdonados, puede ser que yo esté mintiendo. Todo el mundo puede pensar que yo estoy mintiendo. Pero Jesús les dijo, para que vean que no estoy mintiendo, le dijo al paralítico, levántate y anda. Levántate y anda. Jesús les dijo que es más fácil decirle, levántate y anda, sé libre de ese gobierno satánico. Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Presta atención. La liberación, las sanidades, los milagros es la evidencia tangible, visible de la confrontación entre 2 reinos o 2 gobiernos. Un gobierno trajo y puso la enfermedad. Un gobierno trajo y puso la maldición en una familia. Un gobierno trajo y puso la maldición en un matrimonio. La enfermedad en una familia. La ruina, la calamidad en una familia. Otro gobierno vino y la quitó. Otro gobierno vino y la arrancó. Otro gobierno vino y la arrancó. Ese gobierno es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Jesús dijo, siéntate. Jesús dijo, si yo por el dedo de Jehová, dice uno de los evangelios, dice el otro, si por el Espíritu de Dios
Yo echo fuera a los demonios. Ciertamente, esta palabra del griego dice, verdaderamente, el reino de los cielos ha llegado. Ha llegado. Ha llegado. Amén. Por eso es tan importante decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi matrimonio. Venga tu reino a mi familia. Porque cuando el reino de Dios comienza a llegar, empieza a arrancar todo lo que es del diablo. Empieza a arrancar. Cuando el reino de Dios llega, cuando el reino de Dios llega a un lugar y comienza a manifestarse, comienza a arrancar todo lo que el diablo ha sembrado. Ninguna religión puede hacer esto. Amén. Cuando usted empieza a predicar acerca del reino de los cielos, cuando usted llega a un lugar y empieza a hablar del reino de los cielos, el espíritu de religión se retuerce. Porque nadie, absolutamente nadie, fue autorizado por Jesucristo a predicar un evangelio sin poder. Nadie. Un evangelio sin evidencias del reino. Tú estarás predicando otra cosa. No es la palabra de Dios, sí, pero no cuenta con el respaldo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo da evidencia de que el reino de los cielos ha llegado. Aleluya. Amén. Yo te profetizo en este día de que el reino de Dios viene con poder a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Amén. Toda frustración, todo estancamiento en tu vida, toda limitación, todo lo que el diablo había sembrado, toda semilla del diablo, amén, yo profetizo que era arrancada por el poder del Espíritu Santo, arrancada. Yo te profetizo que tus días de frustración terminan hoy. Terminan hoy. Porque la frustración, el estancamiento, las limitaciones, la ruina, la calamidad han sido puestas por un gobierno, por un reino de tinieblas, de maldad, de opresión. Pero el reino de los cielos, cuando llega a un territorio, a un lugar, a una familia, viene arrancando todo lo que el diablo ha sembrado. Amén. Porque el reino de los cielos ha llegado. Dile, Padre, gracias, porque el reino de los cielos ha llegado a mi vida. Gracias, Padre, porque el reino de los cielos ha llegado a mi familia. Gracias, papá, porque el reino de los cielos ha llegado a mi matrimonio, ha llegado a mis hijos, ha llegado a mi descendencia. Amén. Y mis ojos verán la libertad que trae el reino de los cielos. Mis ojos verán la liberación. Mis ojos verán la bendición. Mis ojos verán tu gloria, Señor. Aleluya. Santo Señor. Nuestro medio para experimentar la plenitud de gozo es la presencia de Dios. Es el reino de Dios. Amén. Amén. Por eso que en el Edén Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comen de ese árbol, de esa fruta, ciertamente morirán. Les voy a decir algo que quizás usted nunca ha escuchado. ¿Qué fue lo que hizo morir a Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo morir a Adán y Eva? No fue la fruta. Este fue el primer mandamiento que Dios le da al hombre en el Edén. O sea, la palabra de Dios por primera vez se manifiesta en el Edén. Imagínense que en ese momento la Biblia estaba resumida en un cartel que decía:
de todo árbol pueden comer, excepto. Esa fue la primera palabra que Dios le dio al hombre para que la obedeciera. No fue la fruta, fue la desobediencia a su palabra. Y él dijo, de cierto morirán. Y a lo mejor le dijeron, mira, estamos vivos todavía. No, la desobediencia a la palabra de Dios. Querer vivir, escucha, querer vivir fuera de los estándares de la palabra de Dios, para vivir bajo los estándares del mundo, trae muerte espiritual y física. Todos vamos a morir algún día, pero puede traer una aceleración en la muerte física, vivir bajo los estándares del mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque obedecer la palabra de Dios, vivir bajo los estándares de la palabra de Dios, trae vida y bendición. Pero vivir bajo los estándares del mundo trae muerte. Nosotros como hijos de Dios, escucha, no debemos estar orando para que venga el arrebatamiento, para irnos de la tierra, para escapar de la tierra. No, nuestra oración es, amén, es que venga el reino de Dios. Nuestra misión es expandir el reino de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. El primer mandato que recibió el hombre, después de lo que hablamos del Edén, de lo que le dijo en el Edén, amén, era multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Amén. El Edén era una extensión del cielo. Y la voluntad del Padre era llenar toda la tierra. Dile, el plan de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Llenar toda la tierra con su presencia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Que llenemos la tierra. Amén. Con su presencia. Ahora, la única manera posible en que nosotros podemos actuar como el rey, la única manera posible en que nosotros podemos actuar como Dios, es pensando como Él. Es por eso que lo primero que Jesús atacó cuando vino predicando el evangelio del reino era arrepentidos. Lo primero que, cambien radicalmente su mentalidad, su manera de pensar. Es lo que significa, amén, del griego original. ¿Por qué razón? Porque pensando como el mundo, pensando como, mediante los sistemas de pensamiento que nos han transmitido las diferentes religiones, el mundo, amén, no podemos nosotros actuar como Dios. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo es el fin de los tiempos? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Y Jesús no le dice cuándo, Jesús le dice cuándo no es. No vamos a pasar, ahora debe pasar. Jesús no le dice cuándo es, sino cuándo no es. Dice, porque escucharán de guerra, de plagas, de pandemia, de tsunami, de terremoto, pero aún no es el fin. Estos son tiempos de dolores. Ya la humanidad entró en estos tiempos de dolores. Amén. Él dice, aún el fin no ha llegado. Dice, cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dale una fuerte alabanza al que vive. Yo creo, dile hermano de tu lado, yo creo con todo mi corazón que el reino de los cielos ha llegado a mi vida. Yo soy un ciudadano del reino. Amén, yo soy un ciudadano del reino. El reino de los cielos ha llegado a mi vida. El reino de los cielos ha llegado a mi familia. El reino de los cielos ha llegado a mis hijos. El reino de los cielos ha llegado a mi descendencia. Amén, el gobierno de Dios
Recuerda, el reino de los cielos, un reino es un gobierno. Amén, es la influencia directa de un rey influenciando un territorio, una nación, influenciando a personas con su voluntad, con su propósito. Amén, para cambiar y transformar la cultura del mundo. El reino de los cielos ha venido a mi vida. El reino de los cielos ha venido a mi familia. Y toda semilla que el diablo ha sembrado, toda semilla que sembró el otro gobierno, el reino de las tinieblas, será arrancada. Será arrancada. Toda semilla de maldición, toda semilla de enfermedad, toda semilla de ruina y calamidad, toda semilla de divorcio, de abandono, toda semilla de pleitos y contiendas será arrancada, porque el reino de los cielos ha llegado a mi vida. El reino de los cielos ha venido a mi vida. El reino de los cielos ha llegado a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mi descendencia. Amén. Amén. Dale una fuerte alabanza al que vive. Aleluya. Escucha esto. Los que llegaron así, después de sentarte, rapidito. Esto es para los que llegaron a este lugar quizás enfermos, quizás oprimidos, quizás con necesidad de liberación. Escucha esto. Dice Mateo 9, 35 y 38. Recorría Jesús las ciudades de ellos, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dile, predicando el evangelio del reino. Dile, era el único mensaje que Jesús tenía. Escucha esto. La Biblia no dice que Jesús sanó al enfermo. La Biblia no dice que Jesús liberó a los endemoniados. Amén. La Biblia no dice que Jesús, amén, sanó a los enfermos y después predicó el evangelio del reino. No. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia siempre dice que Jesús predicó el evangelio del reino primero. Entonces, aleluya. Jesús predicó el evangelio del reino primero. Lo que estaba haciendo Jesús era diciendo, el reino de los cielos ha llegado a la tierra. El gobierno del cielo ha llegado a la tierra con el propósito de establecer su orden divino. Jesús dice que predicó siempre primero el evangelio del reino. Después que predicó el evangelio del reino, después que predicó que el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, el gobierno de Dios había venido a la tierra y estaba presente, entonces, dice la Biblia, sanó al enfermo, limpió al leproso, echó fuera demonios. Dásela fuerte y se la va a dar. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús hizo esto? Dile, hermano que está a tu lado, lo que era bueno para Jesús es bueno para sus discípulos. De la manera que Jesús lo hizo, es la manera que tenemos que hacerlo nosotros. Es por eso que no todo el mundo predica el evangelio del reino, porque el evangelio del reino es condicional. El evangelio del reino, cuando tú predicas el evangelio del reino, tienes que demostrarlo. Y los religiosos no tienen cómo demostrarlo, por eso no lo predican. Pero el único mensaje que Jesús predicó es el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora vamos a ir a la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué razón Jesús primero hablaba del reino? Primero predicaba de que el reino había llegado, de que el reino estaba entre nosotros, y después procedía a limpiar al leproso, a sanar al enfermo, a echar fuera demonios. ¿Por qué Jesús hacía esto? ¿Cuántos quieren saberlo? Escucha esto. Jesús hacía esto porque un reino es un gobierno. Amén. Un gobierno es la influencia
directa del rey sobre un territorio. Amén. Sobre las personas, impactándolo con su voluntad, con su propósito, con su intención y su poder. Un reino no es una religión. La religión no es un gobierno. La religión no tiene el poder para desplazar otro reino, otro gobierno. Lo único que puede desplazar el reino de las tinieblas o el gobierno satánico es un reino más poderoso. Un reino más poderoso. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está aquí. El reino de los cielos ha llegado. Y le voy a demostrar que tiene más poder que el reino satánico. Sé libre, le decía a los leprosos, sé limpio. A los endemoniados, sé libre. A los enfermos, sé sano. Porque los milagros, las señales y los prodigios eran la evidencia y son la evidencia de que el reino de Dios está en un lugar. Desgraciadamente hoy hay mucha gente, bla, 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 bla. Jesús jamás en la vida autorizó predicar un evangelio sin poder. Porque el evangelio, ¿por qué hay que demostrar el poder de Dios? Porque el evangelio del reino, amén, el evangelio del reino, es decir, lo que predicaba Jesús, que un gobierno, un reino más poderoso ha llegado a la tierra con la intención de desplazar al otro reino. Y la liberación, la sanidad, los milagros, los prodigios son la evidencia, no es el mensaje del reino, son la evidencia de que el reino de los cielos ha llegado. Amén. Amén. Son la evidencia de que el reino de los cielos ha llegado. Cuando un embajador, representante diplomático de una nación, de un reino, es enviado a un lugar como representante, como embajador, ay Dios mío, cuenta con el absoluto y total respaldo de toda la nación. Gloria a Dios. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron esto? Cuando usted viene y usted dice en el nombre de Jesús. Ay, mamá. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, el poder del reino de los cielos está totalmente disponible, está totalmente respaldándote. Siempre y cuando sea un ciudadano del reino que camina en obediencia a la constitución del reino. Esta es la constitución del reino. Caminar en obediencia a la constitución del reino nos da acceso al respaldo, al poder, a la autoridad del reino. Gloria a Dios por lo que recibieron eso. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo era tan grande la persecución, era tan grande el sufrimiento, lo que estaba pasando, que fue arrebatado, dice en la carta a los Corintios, fue arrebatado al tercer cielo. El Señor lo arrebató al tercer cielo. Porque el apóstol Pablo le oró 3 veces, quítame este aguijón, ya no aguanto más la persecución. Y dice el apóstol Pablo que Dios le mostró la herencia. Dice el apóstol Pablo, las cosas que vi allí, las cosas que Dios nos tiene preparadas. La Reina Valera usa la palabra inefable. La palabra inefable significa que no hay manera de explicar algo con el vocabulario humano o con palabras. Dice el apóstol Pablo, la herencia que me enseñó mi papá, incomparable. Vengan a mí
bendito de mi Padre. Vengan a mí, bendito de mi Padre, y reciban la herencia que les he preparado desde antes de la fundación del mundo. No importa la condición que estés ahora. Esa leve tribulación momentánea. Amén. Esa leve y temporal tribulación momentánea produce en cada uno de ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque las cosas que estás viendo ahora son pasajeras, pero la herencia que tu papá te tiene reservada en los cielos la vas a disfrutar eternamente y para siempre. Aleluya. Gloria al que vive. Amén.